Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer ahorita el ejemplo de cómo subir el proyecto al sitio web que ya anteriormente habíamos manejado, que es el smartasp.net. Vamos a ver cómo subir el sitio web, que básicamente es lo mismo que hicimos en alguna clase, pero igual lo vamos a subir. Y sobre todo cómo configuramos la base de datos, ¿no? Cómo hacemos que nuestra aplicación Laravel se conecte a la base de datos que esté remota, ¿sí? Como pueden ver aquí, el sitio ahorita está corriendo local, está corriendo localhost. Todo lo tenemos aquí en localhost. Si vemos a lo que es el código, en este caso lo importante para el tema de la base de datos es que aquí por ahora está apuntando a localhost, así que está funcionando sin ningún problema. Y mi base de datos obviamente la tengo ahorita también en localhost, ¿no? Los pasos que vamos a ver realmente, ustedes lo pueden realizar en cualquier orden, ¿no? Lo importante es que al final tengamos todo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es me voy a ir a ASP Smarter, al sitio web que tenemos predeterminado, y me voy a crear una base de datos, ¿sí? Vamos a base de datos, escogemos MySQL, ahí esperamos, le damos Add Database, él nos va a pedir un nombre, ¿sí? Este nombre nosotros lo vamos a dar, pero realmente el nombre que va a tener la base de datos va a ser todo lo que tenemos aquí más el nombre que yo le dé, ¿sí? El password obviamente se lo voy a dar y bueno, y el tamaño, ¿no? Así que le voy a colocar lo que es el nombre de la base de datos. Otra cosa importante también es aquí, otro aspecto importante es que el nombre de la base de datos que yo le dé, ese mismo nombre va a ser el nombre del usuario con el cual yo voy a acceder a esa base de datos. Igual ahora vamos a verlo en el ejemplo. Sí, aquí le voy a colocar, digamos, el nombre película. A ver si no coincide con la que tenía anteriormente. Bueno, lo dejo así. Lo voy a anotar la contraseña. Peli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a anotar aparte para que no se me vaya a perder. Así que aquí colocamos eh, base de datos. Igual él me va a dar los datos, ¿no? Pero siempre me gusta tenerlo guardado aparte. ¿Sí? Sería así. El usuario sería lo mismo, tal cual está la base de datos. Y la contraseña. Contraseña. Voy a colocarla acá nuevamente. Peli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y esa va a ser la contraseña que vamos a utilizar. Le damos submit y él me va a estar creando la base de datos, ¿no? Que es esta base de datos que tenemos aquí. Aquí, como pueden ver, él me muestra el login. Este es el login que yo voy a utilizar. Esto de acá arriba es el nombre de la base de datos. Y aquí tenemos el nombre del host. Si con estos datos yo puedo conectarme incluso utilizando el SQL Job a esa base de datos, ¿no? Entonces, ya tenemos este paso completo. Tenemos mi base de datos creada en el host. Entonces yo puedo proceder ahora a exportar los datos de mi base de datos local. Lo puedo exportar a la base de datos remota, ¿no? Entonces, si suponiendo que yo tuviese, yo quiero, digamos, llevarme el contenido que yo tengo en mis tablas, yo puedo simplemente realizar la exportación de estos datos, de estas tablas, y luego lo importo en la base de datos que quiero crear, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es que yo directamente configure el archivo de .env y corra todas las migraciones. Eso me va a crear la estructura de las tablas remotamente, pero con datos vacíos, ¿sí? Entonces aquí yo debo decidir qué quiero hacer. Si quiero que ya mis bases de datos lleven los datos que yo había usado para probar en mi máquina o que había configurado en mi máquina, entonces exporto los datos, que es como lo vamos a estar realizando. Pero si en tal caso yo quisiera correr, que se me crearan nuevas líneas, nuevas estructuras en las tablas que tengo remotamente, entonces yo me corro una migración, ¿sí? Una vez haya cambiado el archivo de .env. ¿Sí? Entonces voy a cambiar el archivo .env con los nuevos datos de conexión. Los datos nuevos de conexión serían estos que tenemos acá. Este que está aquí es el nombre de la base de datos. Recuerden que yo le puse película, entonces él toma esto, más la otra, lo que él colocaba para adicionarlo, ¿no? Entonces lo colocamos en el .env, donde dice database.
lo que es el login, usamos el login que nos genera aquí. Este login lo colocamos en username. Este que está aquí es el host. Este host lo colocamos acá donde dice localhost. Y el password es el password que yo había creado. Y ese password se lo colocamos aquí en el punto F. Entonces lo cambiamos y lo guardamos. Fíjense que ya está guardado. Al yo tener lo que es el hosting no, el servicio aquí arrancado en mi máquina con el puerto 8000, ya yo lo que consulte aquí en la aplicación ya no es no es local, sino que es remoto. Bueno, obviamente aquí todavía no las hemos creado, ¿no? Pero fíjense, él ya está buscando las tablas en la base de datos remota. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crearla entonces en lado de allá, ¿no? Entonces para crearla y vamos a exportar los datos que yo tengo en mi base de datos local. Le doy botón derecho, escojo Backup and Export. Si tienen otra versión puede que diga exportar, export, o sea, esto varía, ¿no? Pero lo importante es que haga la generación del script SQL. Si escojo en este caso Backup Database as SQL Dump y aquí le digo que me genere la estructura y los datos, ¿sí? Y le desactivo la opción de usar la base de datos, ¿sí? Porque si le dejo el use database, él me va a crear una línea que va a intentar abrir la base de datos película 2, pero como vemos la base de datos del lado de allá va a cambiar, así que esta opción la desactivo y también desactivo el create database, porque no quiero que me cree la base de datos ni que me abra ninguna base de datos. Así que con esto ya yo podría en este archivo obtener el código que yo necesito. Si le doy a exportar, lo que me lo reemplaza, que ya lo tenía. Entonces, listo, ¿no? Yo tengo el archivo. Lo que puedo hacer ahora es conectarme directamente desde aquí a esa base de datos remota, ¿sí? No necesito ni siquiera abrir un MySQL, ¿cómo se llama? MyODBC, sino que directamente de aquí lo puedo conectar. Así que aquí voy a colocar los datos, que sería el localhost. Déjeme guardar en algún lugar antes el nombre del archivo de los datos. Ahí está. Entonces vamos a conectarnos, perdón, a esta base de datos remota. Colocamos el host, colocamos el login, colocamos la contraseña. A ver, y le damos conectar. Le digo que sí me lo guarde. Y entonces, como pueden ver, ya tenemos la base de datos. La base de datos está vacía, no tiene nada. Entonces aquí yo puedo ahora correr el script que generé en mi base de datos local, ¿no? Entonces le doy aquí a archivo, escojo, puedo incluso buscar el archivito y arrastrarlo, ¿no? Pero el archivo lo podemos abrir en File, New Query Builder, escogemos por aquí Open y buscamos el archivo datos. ¿Sí? Entonces este archivo datos, como pueden ver, tiene la creación de todas las tablas. Si no lo hubiera desactivado el create y el use, aquí hubiese un create database y un use database, ¿sí? Pero como lo desactivé, tenemos la creación de las tablas y la inserción de los datos de cada tabla, ¿sí? respetando cualquier tema de llaves que tengamos ahí, ¿sí? Entonces todos estos datos él me los va a insertar de forma predeterminada. Simplemente le doy clic aquí donde dice ejecutar todos los queries, que tiene dos triángulos, ¿sí? Fíjense que lo estoy ejecutando no en el local, sino en la base de datos remota, ¿sí? La base de datos que creé en el host. Entonces aquí ya nada más me cercioro de que no tengamos ningún error y ningún warning. Todo fue satisfactorio, o sea que todo lo que necesitábamos se creó del lado de allá. Si yo ahora vengo a mi aplicación, que todavía la tengo local, fíjense, la tengo en localhost, pero si yo refresco, ya él debería entonces de pegarse o de conectarse, porque ya todas las estructuras de los datos están guardadas remotamente, ¿sí? Todo debería funcionar sin ningún problema, porque los datos ya están guardados en la base de datos remota. Entonces ahora el siguiente paso es llevarme mi sitio de Laravel hacia el hosting, ¿no? Entonces lo importante siempre es el archivo env, es lo único que tenemos que modificar. Aquí debe estar la conexión con la nueva base de datos. Una vez tengamos eso, vamos acá y vamos a crear nuestro zip, lo vamos a comprimir
vamos a crear un zip, película, y esperamos a que lo cree. Luego, como lo vimos en alguna clase, este archivo lo tomamos y lo buscamos lo buscamos y lo subimos ahora al servidor, ¿no? Así que vamos a esperar a que termine de comprimir. Ahí está. Entonces venimos aquí, vamos a la opción de archivos, buscamos una carpeta, aquí esta carpeta vacía, le damos cargar, buscamos el archivo, la carpeta que acabamos de crear, aquí está el archivito, película, y le damos upload. Y esperamos a que termine. Ahí está el archivo arriba. Damos aquí, refrescamos, ahí está el archivito. Ahora lo seleccionamos y le decimos descomprimir. Sí, y le indicamos que sea directamente en la carpeta que queremos, ¿no? Voy a escoger Site 1. Y ahí me va entonces a crear el archivo, o me va a descomprimir todo el archivo dentro de mi sitio web, dentro de mi hosting. Y ahí esperamos a que descomprima todo. Como son muchos archivos, obviamente esto demora. Así que esperemos a que termine. Ahí está todo. Y ya recordamos que siempre arranca por la carpeta public. Entonces le damos acá en website. Le damos aquí en los puntitos al website. Escogemos varias cosas. Recuerden el PHP version. Siempre, si no les aparece la primera vez, escojan siempre PHP y la versión PHP 7.4. Le dan submit. Y luego, esperemos a que cargue. Y luego el mapped path para indicarle cuál es mi ruta raíz, ¿no? En este caso es site 1, que fue donde yo comprimí todo el contenido, pero debo seleccionar la carpeta public, porque ahí es donde inicia lo que es el sitio en Laravel. Así que selecciono public, le doy escoger ese folder y listo. Si le doy clic aquí donde dice mi sitio web en la URL, él debería demostrarme el sitio web ya utilizando una base de datos remota sin necesidad de hacer más nada, ¿no? Me puedo registrar, me puedo loguear, digamos como un usuario normal, creo que era demo 1, no me equivoco. No, vamos a crearnos, vamos a registrarnos. Demo 1, demo 1, demo 1 y usuario demo. Usuario demo, vamos a registrar. Ahí está, ahora nos logueamos. Demo 1, demo 1, creo que sí. Ahí tenemos todo. Ahí le damos a mis compras de factura. Bueno, ahí están las facturas que se han creado. Esto y listo, ¿no? Ya quedaría entonces la aplicación funcionando. Le doy ver película, vemos las películas que están guardadas en la carpeta, en los campos de la tabla película. Y hasta ahí entonces sería como subir la base de datos a lo que es el servidor. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir por WhatsApp.